Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, tu gracia y tu bendición. Muchas gracias porque hoy nos permites nuevamente tener un día más de vida, el estar reunidos acá nuevamente en la continuación del estudio profundo de tu palabra. Hoy te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre que es sobre todo nombre, que seas tú, Señor Jesús, quien tome el control total de nuestras vidas, de este lugar, de este tiempo que lo entregamos a ti. Y te pedimos, Señor, que esta palabra que hoy vamos a estudiar, tú nos concedas sabiduría, entendimiento, discernimiento, para que esta palabra sea escrita y sea grabada en nuestro corazón, nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Espíritu Santo, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada por ti, porque sabemos que a través de la revelación de la misma, esta palabra se hace viva en nosotros, para que demos fruto al 100%. Hoy te pido, Señor, que aquel o aquella que no te conoce y que hoy escuchará esta palabra a través de este estudio bíblico, tú, Señor, toques su corazón para que te conozcan y que puedan también llegar a tu luz admirable. Gracias, Señor. Gracias porque siempre estás a nuestro lado. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que nos gocemos en tu palabra, para que hoy podamos conocer, crecer e ir madurando espiritualmente en la fe, a través del estudio de tu palabra, que la pongamos por obra, lo reiteramos y te lo pedimos nuevamente, ya que a través de ello, juntamente con las demás armas espirituales que tú nos has dado, sigamos adelante. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El estar nuevamente acá reunidos en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy, como lo es en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 10, del versículo número 1 al 10. Hoy, a través de estos versículos que hoy el Señor nos enseña, vamos a conocer de otro de los acontecimientos que se dieron en los inicios y en el desarrollo de la iglesia primitiva, para lo cual te pido que allí donde quiera que te encuentres, si tienes una Biblia a la mano, o bien me acompañes en la lectura de los versículos que hoy vamos a estudiar. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así: Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 1 al 10. Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Amén. Al principio lo mencionamos, que este acontecimiento que a continuación el Señor nos va a enseñar a través de estos versículos, marcó lo que es la historia de la iglesia, así como la historia de la humanidad. ¿Y por qué decimos esto? Porque recordemos que en el caso de Cornelio, él era un hombre militar, o sea, él era un hombre romano y que era centurión. Nosotros conocemos que dentro de los escalafones, en el orden militar, pues hay jerarquías, y por lo tanto, este hombre, Cornelio, pues él era gentil, y por lo tanto, acá en las Sagradas Escrituras es al primer hombre gentil que le es predicado el Evangelio por medio del apóstol Pedro. Y esto pues daba a conocer que definitivamente a través del sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, el plan de salvación que Dios había diseñado para los judíos, y debido al rechazo de estos a ese plan, que no creyeron en el Señor Jesucristo y más bien lo persiguieron, lo entregaron a las autoridades romanas, o sea, cuando lo apresaron, lo entregaron, y posteriormente incitados por los líderes religiosos y el mismo pueblo que estaba en ignorancia y en ceguera y sordera espiritual, con la dureza de corazón, pidieron la muerte del Señor Jesucristo. Debido a ese rechazo, el plan de salvación que era para el pueblo de Israel también alcanzó a los gentiles. Y acá, a través de este capítulo 10, conforme lo vayamos estudiando, nos vamos a dar cuenta de esto, que siempre lo hemos dicho. Dios no hace acepción de personas. Y hoy, en estos primeros 10 versículos que vamos a estudiar, el Señor nos lo va a mostrar. Dice en este versículo número 1 del capítulo 10, nos dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. En primer lugar aparece Cesarea. Nosotros conocemos a la luz de la palabra y también a través de lo que es la geografía, Cesarea marítima, ciudad portuaria construida en tiempos de Herodes el Grande en los años 25 y 13 a.C. Como un dato importante que se hizo famosa en la época romana y bizantina, a 37 kilómetros al sur del Monte Carmelo, siendo también conocida como Torre de Estrato, ya que en el año 63 a.C. fue conquistada por los judíos, cuando el rey macabeo Alejandro Janeo la tomó. La actual ciudad se encuentra entre Tel Aviv y Haifa, sobre la costa mediterránea de Israel. Un hombre llamado Cornelio. Quiero que me pongas atención a lo siguiente. Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Cornelio del idioma latín, derivado
del apellido romano Cornelius, que significa cuerno, el que tiene cuerno, hombre de cuerno, o el que es fuerte como un cuerno. Históricamente, este nombre se asocia con la fuerza y la nobleza. Cornelio se cree que nació en Roma aproximadamente en el año 180, desconociéndose su fecha de fallecimiento. Fue el primer gentil en recibir el Evangelio de Jesucristo por medio del apóstol San Pedro. Este acontecimiento marcó la historia de la iglesia primitiva, abriendo la oportunidad tanto para judíos y gentiles sin excepción, ya que a través de la gracia de Dios en Jesucristo, en la fe en Él y la guía del Espíritu Santo, como lo dijimos al principio, el plan de salvación diseñado por el Padre antes de la fundación del mundo, que era para el pueblo de Israel, también fue dado a los gentiles debido a lo que explicamos al principio. Y también nos habla en este versículo de centurión de la compañía llamada la italiana. Lo mencionamos que dentro de los escalafones o grados militares, los centuriones eran los oficiales de mayor rango en el ejército legionario de la infantería romana. Eran militares de carrera, ya que empezaban como soldados rasos e iban ascendiendo por antigüedad y méritos, siguiendo un régimen de orden y disciplina militar. Y también sabemos que una centuria era formada por 60 soldados. Cornelio era un centurión romano. La palabra del Señor nos menciona varios versículos que hablan precisamente de centuriones. Y quiero que me acompañes para acá, a la luz de la palabra, pues el Señor nos lo muestra en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, versículo 25, el cual dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? En el capítulo 23, versículo 17, siempre de este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, dice: Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. En el capítulo número 27, en el versículo 11 también de Hechos de los Apóstoles dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. A través de estos versículos que estamos leyendo, entonces, acá en las Sagradas Escrituras hay referencias específicas acerca de las funciones de los centuriones en aquel tiempo. Y dice acá la compañía llamada la italiana. Italiana era una cohorte de legionarios romanos estacionados en Cesarea. Italiana llamada así porque los soldados eran reclutados en Italia y era una unidad de infantería. Después de esto, en el versículo número 2, nos dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí se refiere, lógicamente, a Cornelio. Cornelio era un padre de familia piadoso y ejemplar. Y nos habla del temor de Dios, lo cual pues todos lo sabemos, que allá en Proverbios capítulo 1, versículo 7, y en otros pasajes de la palabra también nos habla acerca de lo que significa el temor de Dios. Pero este versículo que acabamos de mencionar de Proverbios 1:7 es el principal que nos habla qué significa el temor de Dios.
Y también nos habla de limosnas. Cornelio era también un hombre con una sensibilidad humana, amor al prójimo. Y dice también que oraba a Dios. Cornelio era gentil, pero conocía de Dios a través de la ley, mas sin embargo no era un prosélito, ya que no se había convertido al judaísmo, por lo cual tuvo mayor deseo de recibir con anhelo el Evangelio de Jesucristo. Lo vamos a explicar más adelante. En el versículo número 3 dice, o sea, Cornelio vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Cornelio tiene una visión. Y al tenerla, aquí también se refiere a ojos y visión espirituales. También acá en la palabra de Dios hay varios versículos que registran acerca de lo que es la visión espiritual. Lo reiteramos, a pesar que Cornelio todavía no conocía del Evangelio de Jesucristo, mas sin embargo, pues, por ser un hombre justo, piadoso, y que conocía y que tenía temor de Dios, se le concede tener ojos espirituales, visión. Y quiero que me acompañes nuevamente aquí mismo en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, en el versículo 9. Y dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. En el capítulo número 18, siempre de Hechos de los Apóstoles, en el versículo número 9, dice, así es. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. En el capítulo 22, versículo 18, siempre de Hechos de los Apóstoles, dice, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Ya que acá se refiere a que el apóstol Pablo estaba siendo perseguido cuando él estaba en Jerusalén. Y por lo tanto, definitivamente, él tuvo, antes de esto, una visión. Y también en la segunda epístola de los Corintios, en el capítulo 12, versículo 1, dice, el aguijón en la carne. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Entonces, a través de estos versículos, nos damos cuenta de lo que en varias oportunidades el Señor le mostraba a los siervos cuando ellos tenían una visión. Y dice acá que a la hora 9 del día. Recordemos que la hora 9 del día eran las 15 horas, o sea, lo que hoy son las 3 de la tarde. Nos recuerda la hora cuando murió Jesucristo. El velo del templo de Jerusalén se partió en dos, simbolizando que ya no iba a existir impedimento alguno de entrar al lugar santísimo, el cual en la ley solo el sumo sacerdote en funciones podía entrar a ofrecer los sacrificios y holocaustos por él y todo el pueblo por los pecados. El sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario de Jesucristo hoy nos da acceso a la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Amén, aleluya, gloria a Dios.
Así, a esa misma hora de la visión que tuvo Cornelio, el centurión romano, empezaba también la gracia de Dios para los gentiles a través, más adelante, cuando llega el apóstol Pedro a dar el mensaje del evangelio a Cornelio, con lo cual se daba acceso a los gentiles a la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ángeles de Dios, mensajeros. Un ángel de Dios le habla a Cornelio y le da el mensaje. Mencionamos esto porque no fue coincidencia, no fue suerte que a la hora 9 del día este varón haya visto esta visión. Y lo explicamos por qué. Y en el versículo 4 dice: él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Acá, en este versículo, Cornelio, él tenía temor, porque era lógico. Él no había tenido esa experiencia y hoy la estaba teniendo. Y hubo cierto temor, que es comprensible. Y entonces, acá dice que Dios conoce y escucha las oraciones y clamor de los suyos. Quiero que me acompañe rápidamente, porque acá con la palabra del Señor lo estamos corroborando. En el primer libro de los Reyes de Israel, en el capítulo número 9, la palabra del Señor nos dice en el versículo número 3: y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella por siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. En el segundo libro de los Reyes de Israel, en el capítulo 20, versículo 5, dice: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Amén, aleluya, gloria a Dios. La oración de fe en Dios. Las oraciones de los santos suben como el incienso ante la presencia de Dios. Y esto está escrito en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 8, versículos 3 y 4, los cuales dicen: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Amén, aleluya, gloria a Dios. A pesar de que Cornelio, el centurión romano, era gentil debido a ser un varón justo, sus oraciones y ayuda al prójimo fueron ofrenda en olor grato a Dios. El amor al prójimo, la sensibilidad humana, aquí se muestran plenamente. En el versículo número 5 dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Orden de Dios a Cornelio por medio del ángel de ir a buscar y traer al apóstol Pedro, que en ese momento se encontraba en Jope. La guía divina. Jope, o Jaffa, Jafo o Jarpo, está ubicada a 48 kilómetros al sur de Cesarea Marítima. En la actualidad se calcula
que es habitada por alrededor de 60,000 personas. La mayoría son judíos procedentes de Oriente Medio y África, además de cristianos y musulmanes. Además, Jope es un puerto muy antiguo que todavía funciona, recordando que a este puerto vino el profeta Jonás cuando iba a Tarsis, lo cual está escrito en el libro del profeta Jonás capítulo 1 versículo 3. Además, Jope se encuentra cerca de la moderna ciudad de Tel Aviv en la actualidad. En el versículo número 6 dice: posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Acá, en este versículo número 6, dice que el apóstol Pedro se hospedaba en Jope, en casa de Simón curtidor, donde fueron enviados 2 hombres, juntamente con el soldado devoto, para llevar el mensaje de Cornelio, para que posteriormente de llegar el apóstol Pedro evangelizara a Cornelio, su familia y los suyos. Con esto, cumpliendo lo escrito, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Escuchar el evangelio y luego convertirse con toda su familia para dar inicio el cumplimiento que el evangelio de Jesucristo es para todos. O sea, lo reiteramos, no hay casualidades, no hay buena ni mala suerte. Es la santa y soberana voluntad de Dios en el tiempo de Él que se cumple. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y nos habla de Simón curtidor, Simón del idioma hebreo, Shimon o Simón, el cual significa escuchar, oír. En idioma griego, simos, que significa nariz chata. Espiritualmente es capacidad de escuchar y poner atención. Curtidor era el curtir pieles de animales para convertirlos en cuero, recordando, como lo explicamos en el anterior estudio bíblico que tuvimos, en el caso de este oficio, que conjuntamente con el ser pescador, pastor de ovejas o pastor de bueyes, los judíos legalistas los marginaban, los despreciaban, los menospreciaban y los consideraban impuros o inmundos, debido a que estos trabajos eran catalogados como lo más indeseable para estos hombres religiosos que estaban cegados por la religión. Y en el versículo número 7 dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Lo mencionamos. Obediencia de Cornelio. Cornelio envía a buscar y traer al apóstol Pedro por medio de 2 empleados y un soldado devoto. Aquí nos habla de los creyentes gentiles. En el versículo número 8 dice: a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Cornelio le cuenta la visión a sus 2 empleados y al soldado devoto antes de enviarlos a Jope en busca del apóstol Pedro. Hoy en día, definitivamente esto se aplica, porque es lógico, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que muchas veces, ya sea porque tenemos un privilegio, o sea cual fuere, o un ministerio, el Señor nos envía a cumplir alguna función y muchas veces necesitamos la ayuda de otros hermanos o hermanas en Jesucristo para que nos ayuden en lo que se nos ha ordenado. Y por lo tanto es lógico que cuando eso sucede se comparte lo que en realidad se va, principalmente cuando es un mensaje para alguna persona, como en este caso era el apóstol Pedro. Se tenía que compartir, se tenía que saber el motivo por el cual, en este caso, Cornelio estaba enviando a 2 de sus empleados juntamente con el soldado devoto a buscar a Pedro. Y hoy en día también, aún
en lo terrenal se acostumbra. Lógicamente, si necesitamos ayuda de alguien para algo, sea lo que sea, le tenemos que informar lógicamente de qué se trata, ¿verdad? Y entonces esto fue lo que sucede, que era lógico que Cornelio le había contado la visión a estos hombres para que ellos supieran el motivo verdadero por el cual ellos iban en busca del apóstol Pedro. Entonces, en el versículo número 9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. El apóstol Pedro, acá hay algo muy interesante, porque nos confirma el orar en secreto. En el anterior estudio que tuvimos, definitivamente nos dimos cuenta lo que es de gran bendición cuando se ora en secreto. Y esto ya lo había hecho el apóstol Pedro cuando él ora, clama ante Dios, intercediendo para que Dios le devuelva la vida a Tabita o Dorcas. Y acá recordemos, como lo dice la palabra, que Pedro subió a la azotea para orar. En la antigüedad, en Israel, las azoteas eran muy importantes en las casas, ya que por lo regular eran lugares donde principalmente se reunían para eventos importantes de toda índole, pero muy especialmente para orar a Dios, a solas o en grupo. Y esto pues lógicamente también hoy en día se practica en las casas que tienen lo que nosotros conocemos como terraza. En otros países se le conoce como azotea. Desde el punto de vista terrenal, muchas veces cuando hay un almuerzo o una festividad, se acostumbra en unos hogares hacer su festividad en la terraza. Y en lo espiritual también. Pero recordemos que para orar, pues siempre lo hemos dicho, no hay un orden específico en sí, si lo podemos hacer, por ejemplo, en un lugar específico. Lo que menciona el Señor es que entra en tu aposento. Ese aposento puede ser nuestra alcoba, o puede ser la sala, o bien puede ser el patio, o sea, pero en un lugar en donde estemos en intimidad con el Señor. Y por lo tanto, pues por lo regular, pues se hace en nuestro cuarto, en nuestro dormitorio o en la sala, en un lugar en donde solamente está presente Dios y el que va a orar o la que va a orar. Entonces esto nos da la pauta de lo que realmente este versículo número 9 nos está indicando. Dice cerca de la hora sexta, o sea, las 12 del mediodía, que es en la actualidad. En la ley habían horas especiales que se dedicaban para orar. Entonces, seguramente el apóstol Pedro, pues a esa hora, pues iba a orar. Y en el versículo número 10 dice: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. El apóstol Pedro tuvo hambre y quiso comer, o sea, ingerir alimento. Y nos habla de éxtasis. Quiero que me acompañe rápidamente aquí mismo en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 11, versículo 5. Dice: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. En el capítulo 22, versículo número 17, también nos dice
la palabra del Señor. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Estos dos versículos nos hablan primeramente lo que leímos en el capítulo 11, versículo 5, acerca de el apóstol Pedro. Más adelante él narra a los demás apóstoles cómo había sido el acontecimiento de haber llevado el Evangelio de Jesucristo a Cornelio y posteriormente la conversión de él juntamente con su familia y los que se encontraban con él. Y luego en el capítulo 22, versículo 17, ya nos habla de el apóstol Pablo. Entonces, lo que es el éxtasis. Éxtasis es un estado de exaltación o suspensión de los sentidos provocados por un sentimiento, ya sea religioso principalmente o de otra índole. En cuanto éxtasis espiritual y bíblicamente es el estado del alma caracterizada por la entera unión con Dios mediante la contemplación, el amor, por la suspensión de los sentidos, instante de iluminación extrema, extraordinaria, de claridad espiritual. O sea, que es un momento en donde el ser humano pierde la noción del tiempo, porque es un momento muy especial. Y esto lo decimos desde el punto de vista espiritual bíblico, que esto le sucedió al apóstol Pedro y también más adelante al apóstol Pablo. Era un momento en que se manifestaba plenamente la presencia del Señor, mostrando acontecimientos que Él le estaba mostrando a estos varones, pero principalmente en este versículo que estamos leyendo en el capítulo número 10, versículo 10 de Hechos de los Apóstoles, el Señor le iba a mostrar algo que iba a dejar impresionado al apóstol Pedro y que iba a marcar, como lo dijimos al principio, uno de los grandes acontecimientos de bendición para la humanidad entera, ya que a través de lo que iba a acontecer más adelante, cuando el apóstol Pedro llega a la casa de Cornelio atendiendo en primer lugar la orden de Dios y también llevando el mensaje de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a este varón llamado Cornelio, que como lo estamos acá leyendo, era un militar de nacionalidad romana. Y por lo tanto, esto marcó la historia de la humanidad, porque fue al primer gentil que se le dio plenamente el anuncio del Evangelio de Jesucristo, ya en el pleno desarrollo de la iglesia primitiva, a pesar de las persecuciones, de los obstáculos que la iglesia en sus inicios estaba sufriendo por parte de los líderes religiosos de Israel, así como también de las autoridades romanas que ya habían empezado a perseguir a los primeros cristianos. Acá nos damos cuenta cómo los planes de Dios se van cumpliendo. Se oponga quien se oponga, siempre nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, va a prevalecer. Alabado, bendito, glorificado, engrandecido seas por siempre, mi Dios amado. Gracias, Padre, porque siempre tus planes de bien están allí, cumpliéndose, se oponga quien se oponga. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y esto que hoy el Señor nos ha mostrado
nos debemos de dar cuenta que cuando estamos en el Señor Jesucristo, cuando ya somos hijos y las que son hijas de Dios, le estamos alabando, adorando de corazón, poniendo por obra su palabra, sirviéndole con todo el corazón, con amor, con temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo y dedicación. El Señor nos da muchas bendiciones en todo aspecto, desde lo espiritual, terrenal, físicamente y material en nuestras vidas, por añadidura. Cómo el Señor, a través de todo esto que hoy hemos estudiado, le fue indicando tanto a Cornelio por medio del ángel que le habla y que le da esa orden por parte de Dios que vaya a través de los hombres que envía a buscar a aquel varón llamado Simón, por sobrenombre Pedro, dice acá, o sea, el apóstol Pedro, a la casa de un Simón curtidor, dice, un hombre también justo en el caso de Simón el curtidor, que era menospreciado seguramente por los judíos. Ya lo explicamos por qué de este oficio de curtidor de pieles. O sea que a través de esto el Señor hoy nos está mostrando que para Él no hay nada imposible. Mientras unos rechazan las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, otros están dispuestos y tienen hambre y tienen sed de buscar de Dios, de recibir sus ricas y abundantes bendiciones. Como en este caso, pues nos estamos dando cuenta de Cornelio, que obedeció. Más adelante vamos a explicar. Este hombre Cornelio conocía de Dios, pero no se había convertido al judaísmo, porque quizás si se hubiese convertido al judaísmo, ya no hubiera escuchado las buenas nuevas de salvación o las hubiera rechazado, debido a que en aquel tiempo la mayoría que estaba en el judaísmo estaba cegado, endurecidos sus corazones, en un nivel religioso recalcitrante de fanatismo tremendo. Y parte de ello fue de que ellos rechazaron en primer lugar al Hijo de Dios y por consiguiente el plan de salvación diseñado para ellos. Amigo y amiga, yo te digo algo, no hay casualidades, no hay buena ni mala suerte. Es la voluntad de Dios la que impera siempre. Aunque muchos digan lo contrario, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Todo está bajo el control de nuestro Dios. En el próximo estudio que tengamos, lo vamos a explicar muy bien por qué decimos esto. Yo te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, hagamos el esfuerzo de poner por obra la palabra, de ser hacedores y dar fruto. Dice la palabra del Señor que da de gracia lo que de gracia recibisteis. No a todos nos son concedidos los mismos dones ni los mismos privilegios. Como miembros del cuerpo de Cristo, todos tenemos una función diferente, pero estamos en un mismo sentir, que es en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y por lo tanto, cada uno en el privilegio, en el lugar en donde nos ha puesto, debemos de poner esos dones, esos talentos que el Señor ha depositado en nosotros, ponerlos a trabajar y dar fruto al 100%. Hoy hemos aprendido bastante.
y seguiremos aprendiendo siempre y cuando nosotros tengamos un corazón dispuesto, tengamos hambre y sed, anhelo y el deseo genuino de aprender de la palabra de Dios. Y lo mejor, como siempre lo vamos a reiterar, el ponerla por obra y dar fruto al 100 por uno. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido que para ti no hay nada imposible. Dentro de toda esta enseñanza que hoy nos has dado, Señor, que para ti no hay nada ni nadie que se interponga. Tus planes se cumplen en tu santa y soberana voluntad y en el tiempo tuyo. Aquel varón, Cornelio, un centurión romano, lógicamente era gentil, pero conocía de ti, Señor, mas sin embargo no había llegado el mensaje de las buenas nuevas de salvación en ti, Señor. Y por eso tú, a través de aquel ángel que enviaste, le das esa orden que busque aquel varón, el apóstol Pedro. Y hoy en día también lo haces, porque muchas veces tú usas los medios diversos para hablarle a la humanidad. Amigo y amiga, hoy el Señor te ha hablado y te seguirá hablando. Hoy puedes hacer la mejor decisión de tu vida si lo sientes en tu corazón, si tus problemas, si tus aflicciones o enfermedades o ataduras te están quitando el sueño, te están quitando toda tu vida. Hoy es el día que van a tener solución. Si en primer lugar te arrepientes de corazón de tus pecados, los confiesas de corazón ante Dios y te arrepientes genuinamente y te humillas ante la presencia de Él, reconociendo que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido al pecado de Adán a través de su desobediencia. Hoy el Señor te llama y le puedes recibir como Señor y Salvador de tu vida y verás la gloria de Dios, porque nacerás de nuevo y aquella vieja vida ya no volverá, porque nacerás del agua y del Espíritu y tu nombre será inscrito inmediatamente en el libro de la vida del Cordero y serás hecho hijo o hija de Dios si eres dama. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pido por aquel hermano, por aquella hermana en Jesucristo que persevera. Bendícelo, ayúdale y dale fuerzas para seguir adelante. Llénalo de tu Santo Espíritu. Por aquel hermano o hermana en Jesucristo caído o caída de la gracia, hoy es el día para que se reconcilie contigo y vuelva al redil. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. A ti, Señor mío y Dios mío, sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo el haber estado acá, siempre bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a nombre del hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación en general, de su servidor, hermano en Jesucristo y amigo, Juan Carlos Hernández Jiménez. Es nuestro anhelo
que esta serie de estudios bíblicos sean de bendición para todos, para que cada día, lo reiteramos, vayamos aprendiendo más y que ese aprendizaje nos ayude a ir conociendo, ir creciendo y madurando en la fe, para que cada día el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, la fe, la esperanza y el amor permanezcan en nuestras vidas. Que practiquemos la justicia, amemos la misericordia y nos humillemos ante el Señor. Esto es agradable cuando lo hacemos de corazón ante el Señor. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solo Jesucristo salva, sana y liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Amén, amén y amén.